Hola, muy buenas noches, Pablo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Laura? ¿Cómo estás, Hugo? Bueno, Bien. con un programa especial, tal como vos Hoy, lo anunciaste. Así es, tenemos programa especial, Fernando Báez, el diario del juicio, con todos nuestros columnistas. Lo tenemos a Gustavo Carabajal, a Lourdes Marchese. Y tenemos además invitados muy, pero muy especiales. Tenemos al perito de parte, o sea, la defensa de los rugbyers, el perito psicológico, que es Agustín Costa Show. Y también tenemos a Facundo Améndola, que es, obviamente, el abogado de la querella. Y, obviamente, muchos invitados más de relevancia lo vamos a tener, nada más ni nada menos que a Fernando Burlando en algún momento del programa. Es un programa especial que preparó La Nación Más para que sepas lo que pasó hasta acá, Pablo, y lo que va a pasar. Es un veredicto que espera la justicia y que también esperamos nosotros, y que la sociedad, con el clamor de justicia, espera ver resuelto en un crimen que marca para mí una época de la Argentina reciente, que es la violencia, la nocturnidad, la juventud, la muerte y tal vez lo que está pensado desde la Fiscalía, la premeditación, la alevosía y, si querés, un crimen de odio. ¿Será? Sí. Me parece que van a ser un programa necesario. Es necesario ver lo que sigue, es necesario mirarlo con la perspectiva de que nos da el día de hoy. Ayer terminó una parte importante, bueno, y ahora estamos esperando naturalmente el veredicto que ocurrirá en otros días. Y me sumo un poco a lo que vos decís, Hugo. Cuando en el futuro recordemos un poco estos años, el nombre de Fernando Báez Sosa y todo lo que generó la muerte de Fernando Báez Sosa, el homicidio de Fernando Báez Sosa, va a salir a colación como para identificar una época. Bueno, ha pasado ya, Pablo, ¿no? Digo, sin puntos de contacto, algunos sí, otros no. Bueno, tal vez Burlando es un punto de contacto. El crimen de Cabezas a fines de los años 90, bueno, de algún modo catalizó la derrota del peronismo, ¿no? El crimen de Cabezas en esa época. Hubo muchos crímenes que generaron muchos cambios en la sociedad. Pensemos en los 90, el caso María Soledad Morales, bueno, claro, lo que significó para un feudo local, pero también a nivel nacional. Pensemos en el caso Carrasco, que determinó la finalización del servicio militar obligatorio en 1994. Cada uno de estos casos, el caso Ángeles Rawson, un poquito más cerquita, tal vez el que demostró más cabalmente los femicidios en la Argentina, un delito que sigue creciendo, y tantos otros, ¿no, Laura? Sí, bueno, ya yéndonos a un caso más político, pero digo, crímenes que detonan cambios sociales y políticos, el asesinato de Nisman. El asesinato de Nisman fue construyendo una oposición y la derrota de Cristina Kirchner en el 2015. Es decir, este tipo de crímenes que capturan el inconsciente colectivo, que nos tienen a todos atrapados en su resolución, generan cambios sociales y políticos en algunos casos. Es así, es así. Bueno, me quedo con ustedes, no tengo más que verlos con muchísimo interés y le hago extensivo naturalmente el mensaje a todos los que están del otro lado. Muchas gracias, Pablo. Gracias, Pablo. A ustedes. El caso Fernando Báez Sosa. El caso que conmociona a través del juicio a toda la opinión pública argentina. ¿Marcará una época? ¿Qué dejará la enseñanza tras el veredicto? Los interrogantes planteados hasta acá. Las manifestaciones de los acusados. ¿Mataron por odio? ¿Lo hicieron con premeditación y alevosía? ¿Por qué lo hicieron? ¿Qué hay detrás de este crimen que la Argentina sigue hasta hoy y que en este diario del juicio, presentado por La Nación Más, tendrás a los principales protagonistas y los detalles aún no revelados? Tenemos en exclusiva en minutos a Fernando Burlando para preguntarle todo, Hugo, todo, inclusive, bueno, para indagar en cuáles podrían ser los posibles escenarios del veredicto. Tenemos también, bueno, Lourdes Marchese nos preparó también esos posibles escenarios. Tenemos a Gustavo Carabajal. Tenemos una serie de invitados, de analistas y de información donde no solamente vas a poder repasar el resumen del diario del juicio, sino adelantarnos un poco a qué podría pasar con los elementos que tenemos aquí disponibles para vos en este especial que hizo La Nación Más. Y realmente la realidad supera la ficción. La ficción toma elementos, trozos de la realidad para explicarnos fenómenos que ocurren en este caso en la Argentina, que explican en gran medida a la Argentina profunda, aquella que desconocíamos tal vez, que surgió de Zárate, pero bien
podía haber venido de cualquier otro lugar. Y es la cultura de un grupo de jóvenes acusados, defendidos por un solo abogado, abroquelados, armados con una defensa que no sabemos si finalmente tendrá efectividad frente al veredicto. Todos vimos las pruebas, acá las repasamos en exclusiva con los principales protagonistas y la información que hasta ahora no conoces. Así es. Bueno, tenemos un resumen del caso que se los queremos compartir, que es lo central, el corazón del caso Fernando y todo lo que te vamos a mostrar durante 1 hora y media aquí en La Nación Más, de todo lo que vos querés saber sobre este caso y de lo que puede pasar el 6 de febrero, el día del veredicto. Mirá. Masculino le dieron una golpiza y quedó inconsciente. Está muy golpeado. Bueno. Le pegó a Fernando cuando Fernando estaba arrodillado e inconsciente. El que más pegaba era el de camisa oscura. Quería ayudar a todo el mundo. Tenía una meta, un objetivo de realizar. Lo tenía escrito. Y lo que le hicieron no arruinó la vida. Nos sacaron todos los patovicanas, los recagamos a palos mal. Vamos de vuelta al centro. ¿Qué onda? Capaz que lo cruzamos. Ya dije, era una persona amorosa, Fernando. No tenía maldad. Dimos todo por él. Si es posible, yo daría mi vida sin pensar 2 veces. Jamás reaccionó Fernando. Fue asesinado en el lugar y no le dieron oportunidad a nada. Impresa la suela de la zapatilla en el cuerpo. Homicidio doblemente agravado por su comisión por alevosía a Báez Sosa Fernando. Luciano Pertossi dijo, yo no estaba ahí. Quiero que ellos hagan cargo. No podemos avanzar en un juicio donde no sabemos si los acusados entienden lo que está pasando. ¡Quiero justicia por mi hijo! ¡Justicia! El equipo de La Nación preparó, además de los corresponsales, Carola Suárez y Carla Ricciotti en Dolores, a los principales columnistas que en este caso analizaron cada uno de los episodios que vos viste recopilado en ese estricto resumen. Saludo primero a Gustavo Carabajal, que tiene un título para contarnos que después nos va a desarrollar con más profundidad. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches, Hugo. Buenas noches, Laura. Te voy a contar quiénes son los jueces que van a dictar el veredicto contra los acusados de asesinar a Fernando Báez Sosa. La historia de estos jueces, los fallos que han dictado, las penas que han impuesto ante diversos delitos. Le doy un adelanto, son jueces duros. ¿Perdón? Son jueces duros. Han impartido sentencias duras. Te doy un ejemplo nada más. Uno de ellos, Emiliano Lázari, en un caso de una infracción de tránsito, terminó aplicando una pena de 6 meses de prisión en suspenso porque consideró que esa falta de tránsito era en realidad un hecho delictivo donde se había puesto en riesgo la vida y la seguridad de una familia. Así de estrictos son estos jueces que están desde el 2 de enero juzgando y analizando las conductas de los 8 acusados de asesinar a Fernando Báez Sosa. Bueno, es un dato muy revelador, Gustavo, ese. Es uno nada más. Es uno, pero bueno, son jueces, podrías decir, de mano dura. Exactamente. Sí, dura y justa. Y justa, que saben muy bien fundar las sentencias. Una sentencia que seguramente va a ser no muy larga, no van a escribir mucho. Va a ser una sentencia lógica, ajustada a lo que es el principio de congruencia y también estrictamente vinculada a las pruebas que se ventilaron en el juicio, nada más. Bueno, y atendiendo al perfil de los jueces que está planteando nuestro colega Caraba, la tenemos a Lourdes Marchese, nuestra columnista de La Nación Más en temas judiciales, planteando 4 posibles escenarios de lo que podría pasar el 6 de febrero. Escenarios que van desde 2 a 6 años de prisión a cadena perpetua. Lourdes. Así es. Dentro de un ratito vamos a desarrollar ampliamente todos los escenarios posibles. Bien lo decís vos. Hay 4 escenarios posibles para que analicen los jueces. ¿Por qué hablo de 4 escenarios? Porque en primer lugar, la Fiscalía y la querella fueron por el delito más gravoso, que es el homicidio con alevosía,
con el concurso premeditado de dos o más personas y también en concurso ideal con lesiones. Eso por un lado, eso lo pidió la Fiscalía, eso adhirió y también lo pidió el particular damnificado, pero después, cuando fue el turno de la defensa de los 8 acusados, el doctor Hugo Tomei primero pidió la absolución, dijo, no está demostrado el dolo, no hay caso. Pido la absolución para todos los acusados. Pero, si ustedes consideran que hubo algún delito, ese delito tiene que estar encuadrado en homicidio en riña o agresión, que es uno de los delitos que después voy a desarrollar, o, en todo caso, puede ser un homicidio con dolo eventual, o en última instancia, dijo el doctor Tomei, puede ser un homicidio preterintencional. Entonces, son los escenarios que el tribunal va a tener que analizar a la hora de dictar su veredicto. Y está con nosotros en exclusiva Agustín Costalló, que es perito de parte, perito de los acusados, perito que intervino a nivel psicológico. En instantes, por primera vez en la tele, Agustín nos va a contar, pero primero presento a Jean Libares para que nos presente el título de lo que va a desarrollar a continuación. Hola Hugo, muy buenas Jean. noches para todos. Y vamos a hablar de los alegatos, del día 1 de los alegatos, todos los detalles, las respuestas a todas las preguntas en instantes aquí en La Nación Más. Muy bien, y tenemos, recién, presentaba Hugo a Agustín Costalló, que es el perito de parte de la defensa, en realidad, que nunca habló en televisión, y del otro lado a Facundo Améndola, abogado de la familia de Fernando. Bienvenido, Facundo. Bueno, muchas gracias. Así que, promete un debate interesante. Interesante. Está Florencia Dorante, que es nuestra criminalista también, así es, que en un ratito también va a desarrollar información que obtuvo en las últimas horas que va a aportar seguramente a este veredicto. Pero comienzo con una pregunta, Agustín Costalló, y es sobre la pericia psicológica a los acusados. Se habla de psicópatas, se habla de personas con un narcisismo perverso o malicioso, se habla de sociópatas, se habló de un montaje ayer frente a la declaración de ellos y de una falta de arrepentimiento real y de la verdad. ¿Qué piensa? Bueno, Buenos días. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por invitarme. Yo, bueno, en la declaración que me tocó hacer, hablé de eso, ¿no es cierto? Me gustaría primero ir parte por parte en lo que fue el orden de la declaración. ¿Cómo no? Lo primero que se habló en la declaración fue, bueno, me pregunta a mí el doctor Tomei por la defensa, bueno, ¿con qué cuadro me había encontrado yo cuando yo entro y me encuentro con las colegas, hablo con las colegas, pasan los acusados uno por uno, ¿no es cierto? Ubíquenos en el tiempo, ¿esto cuándo fue? Esto fue a mitad del año pasado. ¿Usted los va a visitar a la cárcel? No. Esto se hizo en la asesoría pericial de La Plata. Correcto. Y ahí están los peritos de la asesoría pericial de La Plata. Y bueno, cuando van llegando se los ve primero muy tensos, muy nerviosos, muy inseguros. De hecho, uno de ellos, que ahora no me llego a recordar bien quién era, ¿viste cuando estás nervioso y empezás a mover la rodilla? ¿Comeli? Sí. Y bueno, antes de eso, después de eso llega Thompson y me encuentro con un joven que no paraba de llorar. Nos encontramos con un joven que no paraba de llorar y que planteaba, digamos, preocupaciones muy ajenas a lo que nosotros nos esperábamos. Por ejemplo. ¿Y ese joven? ¿Quién era ese joven? Thompson. Máximo Thompson, que es el que cuya zapatilla quedó marcada en la cara El líder del grupo, al que se indican como el líder. Sí, ¿por qué lloraba? Bueno, en realidad lo que él manifestaba era que él se sentía culpable porque, según su parecer, la enfermedad que tiene la madre, ¿no es cierto?, que sería terminal. Que es cáncer, sí. Sí, sería culpa de él. Como que con todo esto, ¿no es cierto?, o sea, el impacto emocional que tuvo en sus padres hizo que la madre se enfermara. Él verdaderamente
hablaba su preocupación, lo que pasó, lo que verdaderamente notamos nosotros, es que su preocupación hoy era esa. Bueno, pero en realidad Agustín sí tenía que ver con el crimen, ¿no? Lo que decía sí, porque era una derivación. Indirectamente, claro, indirectamente. Pero en ningún momento habló de, digamos, de lo que pasó ni nada, porque él se niega a la pericia psicológica. ¿Por qué se niega a la pericia? ¿Por qué se niegan en realidad todos a la pericia, no? Sí. Acá estamos hablando de 8 acusados, los 8, una de las cuestiones que iban a hacer era la pericia. Usted fue como perito de parte, digamos, perito por parte de la defensa. ¿Y ellos qué le dicen a usted? ¿Qué alegan a la hora de negarse justamente a ser periciados? Sí, siempre fuimos tres colegas. Y siempre nos dijeron que lo que tenían miedo era que se filtre. En el caso de Máximo Thompson... ¿Que se filtre qué? Que se filtre la pericia psicológica. Por sobre todo en la entrevista. Porque, claro, imagínense, nosotros tenemos que hablar de situaciones muy personales. La historia de vida, si tuvieron problemas en la infancia, cómo está constituida la familia. Cuando uno hace lo que se llama el genograma, que es cómo se está constituida la familia y las relaciones que hay entre los miembros, siempre salta algo. Siempre aparece un problema vincular, siempre salta algo. En todas las situaciones de todos nosotros pasa. En mayor gravedad o menor gravedad. ¿Pero le preocupaba más la filtración de la información que lo que habían hecho? Lo que realmente... ¿Estaban arrepentidos ellos No pudieron hablar digamos, del caso en concreto. Porque lo que ellos concretamente dijeron es que toda su vida personal iba a terminar en el diario. Ahora, Agustín, pero lo que llama la atención es que ustedes no son peritos de oficio, son peritos de parte. Es decir, Clara, a ver, para que lo entienda todo el mundo, Hugo Tomei trabajan todos juntos. los designa, trabajamos todos ¿no? juntos. Ok, pero digo, entonces, ¿por qué el miedo a que trascienda? Es así. Eso, digo, ¿no indica también una característica psicológica de desconfianza? Sí, no, pero es así. Una pericia psicológica es manejada por el perito oficial. El Código Procesal Penal dice que el letrado y las partes tienen derecho a poder presenciar cada una de las pruebas. Por una cuestión de humanidad, digamos, tanto la pericia médica como la pericia psicológica, lo que dicen es hay que designar un perito de parte para que sea el profesional el que esté ahí y no, por ejemplo, el abogado que, digamos... Que desconoce esa terminología. Claro, y aparte imagínense 2 abogados por la querella y por la defensa delante de una pericia psicológica a un imputado o a una víctima. Imagínense, los entrevistó. No, pero imagínense un caso de abuso, 2 abogados y la víctima enfrente. No, está claro. No ¿Cuántas veces los entrevistó? ¿Cuántas veces los vio? Es que no, lo que hubo es lo que se llama una preentrevista. ¿Qué es la preentrevista? Es la persona llega al perito oficial. O sea, acá la acción es del perito oficial. Que en este caso creo que fueron 4 mujeres y un varón que se llamaba Burgos. Llegan y está el perito oficial. El perito de parte lo único que hace es estar a un costado observando. Según la flexibilidad del perito oficial, uno puede preguntar, por ejemplo. Antes de la preentrevista, uno habla de las técnicas de evaluación psicológica a utilizar, ¿no? Como si me dijeran perito médico, vamos a usar una resonancia con contraste, sin contraste, bueno, todo es lo mismo. Vamos a aplicar tal test. Pero desde el punto de vista humano, ayúdenos, porque hay mucha gente que nos está mirando. Claro, ¿Usted qué nota del comportamiento? ¿La arrogancia, el remordimiento, lo que yo noté, la empatía, la sociopatía? ¿Son psicópatas o son personas que no quisieron matar y lo hicieron? Lo que yo noté, lo primero que noté es que no es un cuerpo, no son todos una misma persona. Habían distintos tipos de reacciones al impacto de estar ahí por cada persona. Por ejemplo, Máximo Thompson, nos encontramos con un joven que no paraba de llorar, totalmente quebrado, que hablaba de la mamá todo el tiempo.
Que es lo mismo que vimos en el juicio, ¿no? Sí. Un chico que siempre lloraba. Sí. Y que no sabemos si llora por la madre. ¿Es raro o hace Llora por la ruido? madre. Porque, bueno, a él se indica como el macho alfa del grupo, uno de los más complicados, y es el que más lloró, el que más se quebró. no, muy lejos de eso. Lo que nosotros nos encontramos muy lejos de eso. Verdaderamente nos encontramos con una persona que, si esto estuviera, por ejemplo, digitado, ¿no? Nosotros nos encontramos con una persona con el que está sindicado como líder, como monstruo, como un montón de cosas. Nos encontramos con que llega llorando, dice que no quiere hacer la evaluación psicológica, y después de que no quiere hacer la evaluación psicológica se termina llorando, hablándonos de la madre, los problemas de lo que eso impactó en él, el sentimiento de culpa. ¿A quién vio más apático de los A ver, ocho? Agustín, perdón, me gustaría incorporar a esta mirada que está dando el perito de los acusados, a Alicia Crosa. Alicia Crosa es psicóloga forense. Bueno, está desplegando una mirada de los imputados muy diferente a la que escuchamos acá. Digamos que muchos los diagnosticaron como psicópatas que actuaron con saña, que Máximo Thompson es el macho alfa que lideró al grupo, de alguna manera lo llevó, si bien todos son responsables, pero él lo llevó hacia este desenlace. ¿Cómo está viendo, licenciada, esto que está diciendo Agustín? Bueno, buenas noches. Saludo a todos por empezar. Lo primero que me gustaría saber es qué batería de test se aplicó y sobre la base de la cual usted ha podido o no llegar a un diagnóstico, porque creo que lo que nos está diciendo es una aproximación a su impresión, pero no sé si hasta el momento usted cuenta con un diagnóstico que es el que pudo haber emitido en todo caso en la causa, ¿no? Agustín. Pero acabamos de decir que se negaron la evaluación psicológica. Se negaron, Alicia. No hubo. No llegaron a explicarle la metodología, pero no quisieron aceptar. Agustín lo que está dando es impresiones que él tuvo. Lo que él vio. Sobre Claro, ellos. o sea, Claro, lo que vio. a modo de testigo diciendo, como cualquier persona que estuvo presente ahí, con qué me encontré a nivel exclusivamente prosopográfico. Esto es, a nivel prosopográfico, yo llegué... Expliquemos qué es prosopográfico. Es algo parecido a lo que sería un análisis superficial. O sea, el primer impacto con el que uno se encuentra como profesional de la salud cuando se encuentra con una persona a la que va a evaluar. Eso se llama análisis prosopográfico. Ahora, hay algo, Agustín, que me asombra de lo que decís, que es lo siguiente. Vos decís, no son un solo cuerpo ellos, pero se han mostrado como un solo cuerpo, en un pacto de silencio. De hecho, han tenido una sola defensa, algo que sorprendió a todos. ¿Por qué? A ver, ¿quién es quién? ¿Cómo los viste? La realidad es que yo vi a todos los vi nerviosos, a todos los vi tensos, a todos los vi inseguros. El que se quebró fue Thompson, que aparte hasta parecía que básicamente al final se iba a flexibilizar, iba a hacer la pericia, nada más que para poder expresar un poco lo que le estaba pasando. Todo lo que dijiste... Quizás esto tenga que ver con la reacción que tuvo Thompson el último fin de semana, que es el único que pidió asistencia psicológica. Bueno, eso me llamó poderosamente la atención, porque él a nosotros nos había dicho que cuando nosotros lo vimos tan quebrado, lo vimos tan mal que hubo que contenerlo, le trajimos un vaso de agua, ¿no es cierto? Le dimos unos minutos para que reconsidere, ¿no es cierto? Tratamos de ganarnos su confianza y demás. Bueno, en un momento le preguntamos, pues, ¿estás haciendo tratamiento? Y él comentó que sí, que estaba haciendo tratamiento con una psicóloga de Zárate de manera remota, que no era de servicio penitenciario, sino que era particular. No se olviden que... ¿Era el único que estaba haciendo tratamiento psicológico? Sí. Ahora, de todos los calificativos dijiste varios menos que mostraron arrepentimiento. Porque esta es la gran pregunta, tal vez, de la sociedad en general. Para que la persona muestre o no arrepentimiento, tiene que hablar. Y no hablaron mucho. Okay. O sea, ahora, Agustín... uno no paraba de llorar y el resto que le agarró y dijo que se iba. ¿Y lo pudiste ver a Luciano Pertossi también en esa pre-entrevista? A todos. Bueno, ¿sabes por qué te pregunto esto? Porque Luciano Pertossi
comparte el alojamiento en el calabozo 7 del pabellón 1 del penal de Dolores con Thompson. Y en las imágenes de las últimas palabras, Thompson lloró y Luciano Bertozzi era el que más le siguió en su estado de conmoción y que pudo expresarlo corporalmente, o lo que le dicen en el lenguaje no verbal. ¿Vos viste algún contacto ahí entre ellos, algún tipo de vínculo, relación, más allá de esto? La realidad es que yo me encontré con personalidad, digamos, prosopográficamente, porque no se pudo hacer la evaluación psicológica. O sea, no tengo un test, no tengo nada. Un diagnóstico, nada. No tengo sí, pero nada. usted tiene la entrevista inicial, o sea, usted pudo conformar una anamnesis. No hubo entrevista inicial tampoco. Esto fue solamente la preentrevista. Ahora, Alicia, bueno, ya que intervino en esto, ¿qué significa que ellos hayan negado a hacer la pericia psicológica? ¿Qué dice de ellos? Bueno, yo creo que eso es parte de la estrategia que armó la defensa, pero realmente, si se me permite, en mi opinión, yo considero que los hubiese ayudado muchísimo el hecho de que hubiesen accedido a la examinación psicológica pertinente. Porque ¿qué es lo que pasa? Es muy posible que Thompson haya actuado como el líder del grupo o de la manada, como se quiera llamar, y que el resto de los chicos, de los otros imputados, no tengan la misma actitud de fortaleza y de violencia que ha mostrado Thompson, ¿no es cierto? Pero ¿y por qué es el que más llora entonces? ¿Perdón? El más quebrado. ¿Por qué es el que más llora? Seguramente porque se dará cuenta que sobre él va a caer el peso de la ley más que sobre el resto de la gente. Y por lo que decía acá y por la madre, ¿no? Por lo que decía Agustín también, por exactamente una consecuencia indirecta. Es obviamente. De haber cometido. Y habla de la identificación de la madre. Permítame que quiero incorporar al doctor Sichero, que tiene vasta experiencia en este tema, para que dé una mirada sobre lo que acaba de escuchar desde el punto de vista médico. Doctor, buenas noches, gracias. Bueno, buenas noches, gracias por invitarme. Ante el hecho consumado, cualquier persona se puede arrepentir, cualquier persona puede pedir perdón, pero uno tendría que pensar que la historia natural de la gente no es con un hecho de violencia aislado. Por estas cuestiones de la vida donde el mundo es muy chico, la madrina de mi hijo es de Zárate y fue toda la primaria con la mamá de Thompson al colegio, y la mamá de Thompson, que es arquitecta, le diseñó la casa. Era una jauría. La madrina de mi hijo tiene un hijo de 2 o 3 años menor que mi hijo, y sistemáticamente todos los sábados la jauría de Thompson, Bertozzi y el resto salían a pegar a los demás chicos de esa misma edad en Zárate. Es más, a uno lo amenazaron y durante 2 meses no pudo salir de la casa. Entonces, uno piensa, cuando ve un grupo que sistemáticamente adopta esa posición de lucha contra el resto, de supremacía de grupo, y se ve muy comúnmente, como pasa con los hinchas de fútbol. Cuando viene la jauría de todos los hinchas juntos a pegarle a una persona, ahí se muestran fuertes, pero cuando uno los toma de a uno, dicen, no, yo no tengo nada que ver, yo no fui, o se arrepienten del hecho. Evidentemente, lamentablemente. Bueno, por eso tal vez atacan en masa, ¿no? Porque por eso atacan en masa. Y el problema que tienen con el hecho consumado, no hay que pensar en subjetividades, hay que pensar en cuestiones objetivas. El arrepentimiento, el llorar, el pedir perdón, la verdad es que tendrían que hacerlo por ahí más al pobre Fernando que falleció, y si tienen por ahí el espíritu de más o el alma partida, pedírselo a Dios. El tema es que por las acciones que ellos cometieron, Fernando se murió. Y eso sí es objetivo. Entonces, independientemente de las razones que tengan de haberlo hecho o justificado el hecho consumado es que mataron a una persona. Y por eso tienen que pagar frente a la sociedad. Y menos mal que se arrepienten, porque la verdad que si no se arrepintieran, tendríamos, sí, un psicópata que hace algo y no se arrepiente. La verdad que al arrepentirse, lo único que hacen es darle un poco más de tranquilidad, quizá, yo creo que nunca a la familia, ¿no? Quisiera incorporar al debate a Facundo Améndola, abogado de la querella, del estudio del doctor Burlando.
una mirada, Facundo, sobre lo que está pasando en la mesa y sobre los imputados, lo que estamos desplegando sobre los imputados. Vos te quebraste ayer cuando hiciste el alegato. Sí, antes de ayer. Pero con respecto a lo de Thompson, yo no pertenezco al campo de la psicología, obviamente, pero me llama la atención lo que dijo el licenciado, que lloró por la madre, y es lo mismo que pasó en el debate. En el debate, Thompson se quebró cuando habló de la madre, pero, por ejemplo, cuando habló Graciela, que está ahí atrás, no se quebró. Cuando hablaron los amigos de Fernando, que contaron el hecho y cómo le pegaban patadas en la cabeza, no se quebró. Cuando hablaron los otros testigos, que sí se quebraron, como Muñoz, como Bidonde, que vieron todo el hecho, no se quebró. Se quebró cuando habló la madre, la misma situación que acaba de contar el licenciado. A mí, yo, desde el punto de vista psicológico, no lo puedo analizar eso, pero me parece que el arrepentimiento tiene que ver con eso, con lo que le puede llegar a pasar a él. Claro, o sea, está quebrado por las dificultades de salud de su madre, que es lo comprensible, pero no porque asesinó a alguien. Laura, ¿sabés por qué se quebró? Porque la madre lo crió solo al chico. Ah, no teníamos. ¿Cómo? Claro, apenas tuvieron poco tiempo de convivencia con el papá. ¿Es único hijo? ¿Thompson? No. No, pero por una cuestión matrimonial, el padre de Thompson es un padre ausente y toda la carga social, emotiva, de amor, pasó por la madre. Al tener un problema de salud tan importante la madre, quizás se quebró, pero no justifica. A mí lo que me parece que en todos los debates que se han pasado hasta este momento, tratan de poner una cuestión emotiva, personal, contra un hecho de matar a una persona. Y eso no puede ser. Por más que yo me arrepiente, yo lo maté. Doctor, me permite, le quiero consultar al licenciado en relación a justamente esto que decía recién el doctor, el cardiólogo, sobre las conductas que iban teniendo ellos, que siempre se peleaban, que en Zárate ya eran conocidos. ¿Con qué nos encontramos? Nos encontramos con personas que son psicópatas, con sociópatas. ¿Cómo podemos determinar desde la psicología la conducta que tenían estos jóvenes? Bueno, quisiera terminar primero con el tema de negarse. Por favor. Sí. Tenemos tiempo. Dijeron, bueno, no, Thompson, que no paraba de llorar, pero en otro caso, que no me acuerdo quién fue, las psicólogas le dicen, bueno, yo voy a tratar de tener todas las reservas posibles. Van y le dicen, yo no quiero que mi vida aparezca en el diario. O sea, tenían miedo de ser traicionados. Es que la jefa de la asesoría pericial mandó un escrito pidiendo garantías 2 días antes. Garantías para que no se filtre. Y quienes estamos en un expediente, porque sí somos peritos, y acá el doctor me puede seguir en esto, en una causa penal somos 4. El fiscal, los 2 abogados en el caso que haya querella, el secretario del fiscal y los peritos. Sí. Así que si aparece... No es pública para las partes, para el resto, es pública para las partes. No, pero se podía filtrar. Ahora, no, pero yo digo, si aparece medio expediente en la televisión, alguien fue y somos 4. Sí, bueno, ¿qué habría ahí tanto para ocultar, no? ¿Qué habría ahí? Licenciado, me espera un segundito. Si tan amable, tenemos al doctor Burlando en línea, está con nosotros, le agradecemos el contacto. Un programa especial, doctor, que preparó La Nación Más para recorrer el diario del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa. Buenas noches, Burlando, ¿cómo le va? Buenas noches, doctor. Buenas noches, ¿cómo están? Un placer, un gusto muy grande. Bueno, escuchábamos al perito psicológico que cuenta los pormenores de lo que no pudo hacer, una pericia completa, pero sí nos da alguna semblanza y muestra el perfil de un Thompson quebrado. ¿Qué se puede decir sobre este comportamiento? Ahí lo estamos, sí, estaba muteado, estamos con Burlando, que entiendo que acaba de llegar de Zárate, sigue trabajando la causa, Laura. Sí, sigue trabajando en la causa, además en un día clave y en un programa clave, ¿no? Sí. Donde, bueno, tenemos elementos en exclusiva, fundamentales. Todavía no hablaron 2 abogados importantísimos que tenemos. Viste que vamos a repasar con hechos en un ratito mucha información y las distintas hipótesis, ¿no? Burlando. ¿Nos escucha ahora, doctor? A ver, hola. Hola, sí, estaba hablando con la producción, perdón. No quise ahora, bueno. A ver, ahí suben el volumen. ¿Lo escuchamos? Bueno, ahí lo vemos perfecto, lo escuchamos. ¿Escuchó la pregunta de Machiavelli? Me parece que me estaban
preguntando respecto de qué me provocó la declaración o el llanto de Thompson. Sí, lo que recién estaba comentando Costa Show, el perito de parte de la defensa, ¿no? El perito psicológico. Sí, bueno, personalmente creo en principio que hay causas como esta. Doctor Burlando, vamos a tratar de mejorar la comunicación para que el audio, básicamente, para que podamos escucharlo bien todos y regresamos en instantes. En instantes. Bueno, Gustavo Carabajal, la idea que vos tenés por la investigación que hiciste sobre los jueces, ¿qué podemos esperar de su veredicto? Son jueces duros, independientes, probos, con amplia formación académica y también en la profesión de funcionario judicial. En el caso de María Claudia Castro, que es la presidenta, ella se inició, desarrolló toda su carrera judicial en el Departamento Judicial Dolores. Fue secretaria en el juzgado de José Luis Macchi, que es el que investigó el homicidio de Cabezas. Ahí trabajó con Gustavo García, que es el fiscal actualmente. En el caso, Gustavo García era oficial o prosecretario de ese juzgado. Fue fiscal en el homicidio, en el juicio por el homicidio de José Luis Cabezas. Que logró las condenas. Exactamente, donde Fernando Burlando era defensor. Que después no se cumplieron, ¿no? En el caso de Cabezas. No, se cumplieron, pero tuvieron los beneficios que tiene en su no era prisión perpetua. Claro. Tuvo fallos duros también contra acusados de casos de corrupción. Ella y Lázari dictaron la sentencia contra un exintendente de Pinamar, 2 años y medio de prisión. Ha intervenido también en casos importantes y resonantes de homicidios ocurridos en Dolores y siempre aplicó la pena que se daba de acuerdo a los agravantes y a el caso estrictamente que tenía que evaluar. O sea, la pena que, por ejemplo, pidió la Fiscalía. No siempre, pero más cercano todo ajustado a derecho y siempre aplicando el principio de congruencia. Y Lázari también es un juez duro. Rabay es el más nuevo de los tres. Francone, que está aquí, el doctor Francone, abogado, tiene una idea que ayer nos sorprendió, que es posible o no que puedan quedar algunos absueltos o que puedan ser acusados por homicidio simple o hasta preterintencional. Doctor Francone, gracias por el contacto de nuevo. Gracias por estar aquí. Gracias, Hugo. Gracias por la invitación, Laura. La verdad, lo que dije ayer lo vuelvo a ratificar en este momento. La amplitud de lo que pueda llegar a resolver. Las cartas que hoy tiene el tribunal para resolver son varias, son extensas. Es el homicidio más filmado y grabado de la historia de la República Argentina, no tenemos ninguna duda. Realmente, a lo que vengo escuchando hace unos minutos del perfil psicológico, la verdad que desde lo humano me gustaría poder defender al perito que está intentando defender algo netamente muy complejo, imposible, raro. ¿Cómo sería? ¿Cómo desde lo humano? Desde lo humano me gustaría ser su defensor, porque la verdad ¿El defensor del perito? Sí, claro, de Agustín recién, la verdad que lo noto extremadamente dubitativo respecto de los perfiles de estas personas. Estas personas no necesitan perfil psicológico, esa es la realidad. Estas personas cometieron un delito en vivo. Por más que lloren el último día, hacía 3 años que deberían haber llorado, hacía 3 años que tenían que pedir disculpas, hacía 3 años que tenían que hacer otra cosa y la defensa debería haber hecho otra cosa desde el primer momento y no salir a pedir, y lo voy a decir como lo quiere escuchar doña Rosa, la escupidera ahora. No se pide la escupidera al final del camino. Si quieres responder, puedes hacerlo. Lo que pasa es que, digamos, de hecho también lo escucho con colegas, hay una visión de las cosas uniforme, de que son una especie de cuerpo uniforme que está para hacer daño a la gente, que, digamos, nosotros no pudimos hacer evaluación psicológica, ahora no es la única opción. Para terminar de una vez por todas con el tema de por qué se negaron, las peritos psicólogas le dijeron, no te puedo garantizar que no trascienda lo que está acá.
Está claro, bueno, está claro. fuerte Agustín, eso no, Agustín, eso no es más que una estrategia, como no hablar al principio, ponerse el barbijo, sacarse... Esos chicos son lo más obediente que vi en mi vida judicial después de 30, 40 debates. Son obedientes al 100%, relatan lo que le dicen, todos dijeron lo mismo, pidieron disculpas de la misma manera, se pararon de la misma manera, obedecían al micrófono que le daba el defensor. Esos chicos son un equipo de rugby jugando detrás del capitán, y el capitán fue la defensa y fue Tomei, y cuando no hablaron fue porque les dijeron que no hablaran, y cuando se negaron fue porque se negaron, porque el perfil psicológico de esos chicos iba a decir que pelean desde que tienen 4 años, vivieron peleando, vivieron golpeando gente y vivieron lastimando gente, y eso es lo que no podían que se filtrara. Bueno, entonces ante eso, el silencio es una defensa, y lo dijo el doctor Tomei antes de entrar el día de los alegatos, el silencio es parte del argumento de defensa. ¿No es lógico que se negaran? No te escuché. ¿No es lógico que se negaran, doctor? Sí, claro que lo sí, sí. Es lógico, absolutamente. Es un derecho también que tenía, porque ahí tenemos... A ver, el hecho, Gustavo, el hecho que se negaran implica que había algo que tapar, que ocultar, ¿no? Tal vez el historial. Pero es que también, ¿sabes lo que pasa, Laura? En un proceso judicial, un peritaje psicológico puede jugar en contra también del acusado. Nadie puede declararse culpable, es un derecho constitucional. Sabemos de que hay peritajes psicológicos que son utilizados en juicios en contra de los acusados, y ahí se están violando las garantías del debido proceso. Pero el juicio mediático necesitaba que esas personas hablaran antes. No es solamente un juicio mediático. Necesitaba que hablaran... Tratemos de ordenarnos. Necesitaban que hablaran antes, porque pedir disculpas cuando estás a 2 minutos de la sentencia no es justo ni siquiera para la sociedad. Y ese juzgado y ese tribunal y ese toque, que es el tribunal oral criminal número 1, debería merituar el pedir disculpas en ese momento, porque se quiebran cuando tienen que hablar, doctor, y no se quiebran nunca durante 12 jornadas de debate. El silencio es un derecho que tienen los acusados, y el haberse negado a un peritaje también es un derecho, porque, a ver, ¿el perito qué hace? El psiquiatra, el psicólogo, se mete en la mente de la persona. Sí, pero y hace lo que no quiere hacer, que es declarar. Pero las garantías constitucionales es una de las garantías constitucionales, que puede ser el silencio. También existen otras garantías constitucionales, y esta gente dentro de las garantías constitucionales las utilizó todas. Ahora, también no vamos a querer o vamos a esperar que el indubio pro reo también corresponda a otra de las garantías que quieran, y que haya duda. Como hay duda respecto de quién le pegó, quizás vamos por un homicidio en riña. Todos vimos quién le pegó. Todos fueron uno fueron todos, y son los argumentos. A ver, quisiera todas saber esas garantías constitucionales. Francone, la opinión de Amendola sobre esto que está diciendo Francone, y que también plantea la defensa, de que podría ir por el veredicto por un homicidio en riña, o por lo menos... Laura, puede ir por varios lugares esto, no es por uno solo. Incluso él lo que plantea es que algunos podrían quedar absueltos. ¿Cuál es tu mirada? No, como dijo el doctor, no hubo riña. Entonces, no hubo riña. No puede haber homicidio en riña, no hubo... Tampoco... bueno, es lo que plantea Tomei, ¿no? Sí, bueno, Tomei puede plantear lo que él quiera, obviamente. También dijo absolución. Está en todo su derecho, es el defensor. Permítaseme una sola cosita. José Luis Ferrari va a hablar ahora, otro abogado con quiero que sepan experiencia. ustedes que el perito de parte, y a ver, el doctor Tomei ha demostrado que es un tipo de personalidad, un tipo con carácter fuerte. El perito de parte dice lo que el abogado dice. No siempre, no debería ser así. El abogado, lo acabo de decir. Es el dueño del proceso. Acá te acabo de decir, tenemos enfoques diferentes de la resolución de la causa, pero sustancialmente es esto. El perito hace lo que yo digo. Los imputados hacen lo que yo digo, hablan cuando yo digo, se paran cuando yo digo y se callan cuando yo digo. Yo mando, que soy el abogado. Esto es lo que hizo Tomei. En mi opinión, también se equivocó. Hay que dividir roles porque, a ver, hay un solo veredicto en este juicio y es condena. Y es condena a prisión perpetua, y te explico por qué. Porque está aprobado el concurso, podremos discutir después de qué forma está aprobado el concurso, y hay un ensañamiento, una alevosía cuando lo golpean en el piso y no se puede defender. No hay riña, te explico por qué. Porque si nos ponemos a repasar cómo empieza esto, uno le vuelca la bebida a otro y ahí se armó el tole-tole. Discúlpame, igual de todos modos, el fiscal dijo que le pegó una piña, una cosa de loco que no está en ningún lado. A ver, el propio fiscal lo dijo. No es novedad que la justicia de la provincia de Buenos Aires y sus funcionarios trabajan mal, no es novedad. Lo hicieron, lo hacen, lo van a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque trabajan mal. Hay problemas en la autopsia. Doctor Ferrario, lo tenemos al doctor Burlando, que hemos mejorado el audio, básicamente, que era lo que nos estaba costando escuchar. Doctor Burlando, buenas noches.
Buenas noches para todos. Ahora sí, el doctor Francone acaba de decir que puede ser un homicidio en riña, ya que le sumamos a la pregunta anterior sobre la expresión de Máximo Toms en su llanto y la no pericia psicológica. No lo vi en el juicio, el doctor, no sé el apellido. No lo vi Francone. realmente. Bueno, una No de lo las vi, hipótesis no lo vi, de la no lo vi. defensa, está esbozando una hipótesis de la defensa. Sí, bueno, a ver, hay algo que es de manual. O sea, el defensor tenía que plantear la absolución, la posibilidad del homicidio en riña, la posibilidad del homicidio preterintencional, la posibilidad de una serie de situaciones nulidades, que es su obligación plantearlas, porque si no, obviamente deja a sus asistidos en un estado de indefensión. Eso como para partir y de arranque. Es muy difícil pensar en un homicidio en riña cuando se dan las características y circunstancias de este caso, donde la figura agravada del homicidio, precisamente de acuerdo premeditado de 2 o más personas, absorbe normalmente la figura de la riña cuando hay un plan de por medio, cuando hay una intencionalidad, cuando hay un objetivo. En este caso, Fernando Báez Sosa fue el objetivo desde que inicialmente se genera el incidente dentro del local bailable Lebric. Toda la ferocidad, todo el horror y el salvajismo de esta gente lo generó un empujón. Lo generó un empujón en un lugar donde era imposible caminar, según dijeron todos los testigos. Ahí viene el primer acto irracional. Luego después viene la amenaza. La amenaza. Esa amenaza, que luego se concreta, es muy difícil, obviamente. O sea, cada vez me cuesta más hablar de un homicidio preterintencional o un homicidio en riña. Es imposible, porque no encaja en ninguno de las fojas de todo este expediente. Y es más, yo creo que el argumento de Tomei no se lo cree ni Tomei, porque así nos lo ha demostrado, porque, como bien dijimos, fueron títulos que no pudo argumentar. Nosotros tuvimos 7, 8 horas hablando y es más, nos cortaron, porque realmente era para alegar, dada la cantidad de prueba que había, que era realmente apabullante en contra de los acusados, bueno, era me parece que nos faltaban 2 o 3 horas más, por lo menos, de relatos. Ahora, Fernando Burlando, a ver, usted tiene mucha experiencia y seguramente debe tener intuiciones. ¿Qué es lo que tiene Inspectore con respecto al veredicto? En un escenario que va desde 2 a 6 años de prisión hasta la cadena perpetua. ¿Puede haber algunos absueltos? ¿Pueden ir todos a cadena perpetua? ¿Qué es lo que usted supone, intuye? Yo ya te confirmo que son todos condenados. ¿A la misma pena? Si hay justicia, tienen que estar, hay 8 cadenas perpetuas. Esto va a ser muy bueno, o sea, estadísticamente, y me parece que como mensaje, es el mensaje que debe recibir la sociedad para realmente prestarle atención a este tipo de temas. Este tipo de temas que para algunos que caían precisamente en la liviandad de la riña. ¿Por qué? Porque no había abogados que se preocupen, porque no se investigaba bien, porque era más fácil para los jueces resolver esta situación. Bueno, no importa, los dejamos todos en una riña y solucionamos el tema. No. Acá se trató de trabajar bien, y de hecho se va a terminar de trabajar bien cuando haya una sentencia. Las definiciones en cuanto a la autoría y a la calificación ya ha habido opinión de otros tribunales. Tantos jueces no se pueden equivocar. Hoy el doctor Manzanelli, obviamente que la fiscal Verónica Zamboni también opinaba lo mismo. Esto fue a Cámara, donde, reitero, en el juzgado de garantías no opinaban que aquí había alevosía. La fiscal decía que acá no había alevosía. Es un tema que llevamos nosotros como problemática, y que veíamos un estado absoluto y total de indefensión. Obviamente que todo esto lo percibimos a través de lo que leíamos de las declaraciones testimoniales en aquel momento, que obviamente que presenciamos absolutamente todas, como hacemos en todas las investigaciones penales preparatorias con todas las causas. Lourdes tiene una pregunta, por favor, Fernando. Dale, Lourdes. Sí, no sé qué le iba a preguntar, pero digo, Tomei también, entre las posibilidades que le da el tribunal a la hora de hablar, Fernando dice, bueno, también puede ser homicidio con dolo eventual. Homicidio simple. ¿Podría? Sí, un homicidio simple. Homicidio simple con dolo eventual. ¿Podría ocurrir que alguna de los 8 imputados le den homicidio con dolo eventual?
Mira, yo te voy a decir algo que tiene que ver. En realidad, este consejo, cualquier abogado lo tendría que haber recibido antes de que ya se defina la situación. Pero fíjate, uno a veces no puede forzar lo que es. Cuando hay una organización de estas características, donde el salvajismo y la violencia es la idea principal, y te diría su objetivo de noche o de vida, es muy difícil forzar estrategias. Fíjate, vos me estás hablando del dolo eventual o de la posibilidad de un homicidio. Thompson declaró, el más señalado en cuanto a brutalidad y bestialidad en cuanto a los golpes, que para mí fueron todos, pero fíjate que algunos testigos, al que más ven, porque tal vez es el más aparatoso para mostrarse, fue a Thompson. El que más lloró. Claro, el que más el que más lloró. Pero después le voy a explicar por qué lloró tanto, porque no pude contestar, ¿no? Sí, después le voy a explicar por qué lloró tanto. Pero más allá de eso, si vos decís, che, acá hay una cuestión, hay un homicidio simple. Digamos que de cara a estar toda la vida preso, como en este caso sería ni más ni menos que una condena a prisión perpetua, porque es toda la vida. Recuerden que en el 2017 hubo una modificación en el artículo 14, donde para estos delitos no hay libertad condicional. Esos 35 años que nosotros decimos, qué injusticia, 35, bueno, acá en estos delitos, en este delito puntualmente, en los homicidios agravados, no hay posibilidad de libertad condicional, es toda la vida. Ahora, decime algo, toda la vida preso, 8 tipos, ¿no? 8 asesinos para mí. 8 asesinos, 8 verdugos presos toda la vida. Si vos digamos, vos estás planteando la posibilidad de un homicidio simple, ¿no le hacés levantar la mano al más indicado y decir, che, mirá, están tus 7 compañeros, vamos a ser vivos, mirá, vos ya perdiste. No solamente podés ganar, porque tal vez te quedás solo en el homicidio, con un homicidio simple, sino que tal vez liberás a alguno de tus compañeros. Ponele corazón, ponele valentía, que no es lo que tuvieron cuando precisamente asesinaron a Fernando por la espalda. Cuando Fernando, lo golpearon por la espalda. Por eso, Fernando, usted dijo varias veces... Déjeme terminar. Sí. Déjeme terminar. Entonces, si Thompson declaraba, decía, mire, le pegué yo, mis amigos no tienen nada que ver. Exactamente. Listo, empezamos a ver la cosa distinta. Sí, pero ahí tienen que cambiar de abogado, porque ahí está ahí está la cuestión. Fernando, defender el Fernando, vamos de uno. De algún modo te está saliendo el defensor. De algún modo estás armando una estrategia. De algún modo estás pensando como defensor, como realmente es tu génesis, siendo un defensor. Ahora, como defensor, explícame por qué el fiscal que empieza a alegar. El fiscal que empieza a alegar. Ha defendido el estudio, los últimos casos que ha defendido el estudio tienen que ver precisamente con representar víctimas. Si querés te paso una lista. No, Candela, también defendés a D'Artés. También defendés a D'Artés, que no es ninguna víctima. ¿Qué tiene que ver? Bueno, entonces no me digas. O sea, también sos defensor, naturalmente. No, bueno, a ver, Burlando, estabas desarrollando la idea. Hablando pavadas. Prefiero realmente seguir conversando con ustedes. No, yo no hablo pavadas. Bueno, vamos a dejar, estoy diciendo que el fiscal filtra que alguien le pega una trompada. Doctor, dejémoslo hablar al doctor Burlando, por favor. Doctor, sea educado, doctor, sea educado. Soy extremadamente educado. Bueno, estaba desarrollando una idea Burlando, que continúe, por favor. Que haya paz, por favor. Y Facundo también quería decir. Yo le quiero responder. Fernando, termine. Lo que quería decirle, más allá el delirio que habló este hombre, ¿no? Una persona que hubiese de alguna manera declarado, empieza a limpiar la situación. Ojo, hay mucha prueba contundente que habla precisamente de lo contrario a esta postura del homicidio simple. Entonces no iba a ser tan fácil para él. Pero lo que nosotros empezamos a evaluar eran actitudes por lo menos de Thompson, actitudes de quienes estuvieron más cerca de Fernando. Ojo, todos lo castigaron. Los videos registran los golpes de absolutamente todos. Pero cuando ustedes me hablan, el doctor Tomei dijo tal cosa, bueno, yo les explico el razonamiento que debería haber sido congruente precisamente con ese razonamiento.
Está claro. Facundo Amendola... El razonamiento congruente con un homicidio simple hubiese sido uno que levanta la mano y dice, mire, le pegué yo. Sí, sí, está claro. Facundo Amendola quería hacer una aclaración. No, en realidad lo que le quería era contestar al doctor, porque no terminó de plantear la idea. Porque son varios. A Francone. Sí, a Francone. A Francone. Pero quería escuchar qué era lo que tenía. A mí me gustaría seguir escuchando a Burlando. No vale la pena, Facundo. No, porque en realidad me parece que está equivocado con la cuestión que está... Creo que dijo algo de que el fiscal dijo que pegaron una piña, pero me parece que no fue así. Por eso, quería ver bien qué era lo que tenía para decir. Bueno, a nosotros nos gustaría seguir escuchando a Burlando. Ahora, usted dijo antes, yo sé por qué, o les voy a contar por qué lloró Thompson. Claro. ¿Por qué lloró Thompson? No, bueno, Thompson llora por una cuestión exclusivamente personal. Thompson lo que está viendo de cara al futuro es que termina con una prisión perpetua. Y no solamente eso, se está llevando a todos sus compañeros de causa sin siquiera haber tenido la dignidad de decir, fui yo el culpable de todo esto inicial, porque el que dijo que teníamos que matarlo era yo. Porque así es lo que registra, ni más ni menos, todas las constancias de la causa. Entonces, él sabe que se lleva a prisión perpetua 7 personas más, que no sé cómo van a convivir, porque el día de mañana, porque este primer año tal vez, pero Fernando, o el que sigue, van a estar esperando un fallo de casación que seguramente sea confirmatorio de nuestras expresiones. Porque de hecho, todos los fallos que hay emparentados con hechos similares, hablan precisamente de una condena a prisión perpetua. Fernando, mira, hay un caso que yo te quiero recordar, que es el caso Esper, del año 2002, no sé si alguno de ustedes lo recuerda, tal vez Caraba puede llegar a recordarlo, que ocurrió en un boliche aquí en el barrio, en Palermo, a un joven también, a la salida de un boliche, le dan unas cuchilladas, lo terminan matando. La defensa había pedido homicidio en riña y lo terminan condenando en el año 2005, el Tribunal Hora 24, a una condena por homicidio simple a esa persona que se había profugado en su momento de apellido Luna, y le dan 18 años de prisión. Lo condenan por homicidio. La defensa quería homicidio en riña. Lo condenan por homicidio. Acá estaríamos en algo parecido a esa causa. No sé si vos recordás esa causa. Sí, tengo conocimiento. Esto es más grave. Esto es otra cosa. Esto es, están pretendiendo bajarle el valor, no solamente a la vida de Fernando Báez Sosa, que es lo que dije, que lo único que no se puede tocar acá. O sea, no pretendan bajarle el valor a la vida de Fernando Báez, expliquemos obviamente a la defensa, que se interprete, pero también con esta propuesta que hace Tomei, que obviamente a muchos les preocupa, que yo les garantizo y les adelanto que se queden todos absolutamente tranquilos, que esta gente va a recibir la condena que merece. Y esa condena tiene que ver, reitero, con una prisión perpetua a cada uno. Es lo que dice Gustavo Carabajal. ¿Está seguro? ¿Esto está seguro, Fernando, de que va a ser así? No. Es convicción, una opinión exclusivamente parcial. Yo soy quien representa los intereses junto con Facundo, y junto con todo el equipo de Silvino y de Graciela. Ahora, tenemos, me parece, autoridad como para hablar con objetividad de lo que vimos durante el juicio. Está claro. Fue contundente la prueba. Eso mismo dice Gustavo Carabajal, que está aquí en silencio y la verdad que quiere participar. Hay una sola cosita. A ver, el doctor Ferrari habla. No solamente, porque hay que tener presente qué pasa. ¿Cómo está, Fernando? El tema es así. Tenemos la foto, tenemos la filmación, que es lo más difícil de un crimen, tener la filmación. No conforme con ello, las primeras 72 horas se presentaron los testigos a declarar voluntariamente, no que lo fueron a buscar. Entonces, si los testigos ratifican y agregan muchas más cosas que lo que dice el video, esto sumado a la representación que hicieron con el video el día del alegato, ahí está aprobado el rol de los 8. En mi opinión son los 10 y también los 11. Yo fui el primero que hablé junto con el doctor Amendola. Exponencial fue. Claro. Exponencial cómo creció la fortaleza de la prueba. El debate fue algo realmente fantástico. No pasa siempre que prueba que viene ya construida de una investigación penal preparatoria se potencie tanto durante una diligencia, una audiencia de debate. Sí. Realmente fue
fue muy fuerte lo que pasó, fue muy bien manejado el juicio. Creo que hubo armonía hasta con la contraparte, con el doctor Tomé, más allá de que no hay empatía. Fernando, una pregunta, necesito hacer una pequeña separación, porque estamos con un programa especial de La Nación Más, el diario de juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa. Antes de pedir a Agustín Costa Show, que bueno, es perito de la parte, en este caso, de los acusados. ¿Quiere decir algo? ¿Agustín? ¿Yo? Sí. Bueno... Agustín, ¿no? Sí, soy Agustín. Fíjense lo largo que se hizo sencillamente explicar por qué no se habían básicamente presentado. Entonces me encuentro por otro lado que me dicen, bueno, está duditativo con el tema del diagnóstico, pero si del perfil psicológico, no diagnóstico. Pero si no pudimos llegar hasta ahí. O sea, todo va hacia un lugar de una manera tan rígida que es muy difícil hablar técnicamente. ¿Y eso es bueno o malo? No, eso es muy malo. Es muy difícil hablar técnicamente. Lo que pasa es que es un caso, Agustín, que está atravesado por emociones. Tenemos que ir, Agustín, tenemos que ir a un corte. A ver, tenemos que ir a un corte con una mesa apasionante. Agustín se queda. Si me permiten, hay una pregunta. Tenemos que ir a un corte, Alicia. Vamos y volvemos. Es un instante nada más, ya estamos de nuevo. Bien, gracias. Seguimos en este programa especial, el diario de juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa. Fernando Burlando está en línea y, por supuesto, los mejores especialistas para el tratamiento de este tema. ¿Fernando? Sí, Hugo, acá estoy. Fernando. Bueno, yo quería consultarte, Fernando, cómo estás viendo a los papás de Fernando Báez. Sé que sabemos que construiste un vínculo sólido. ¿Cómo están ellos? ¿Estás en el día a día con ellos? ¿Fueron cambiando durante el juicio? Bueno, estamos hablando de un matrimonio devastado. Sin duda. Devastado. Todas las jornadas, ahí no sé si está Facundo, tal vez puede hablar todavía aún con mayor propiedad que los tenía tan cerquita, pero realmente cada jornada era, que aparte de ser maratónicas, eran demoledoras para ellos, para sus ideas. Ellos no habían visto el video de el asesinato propiamente dicho de Fernando. Y acá los sometimos, o sea, indefectiblemente, y no pudimos evitar la situación de mostrarles los videos y repetirlos de distintos flancos, de distintos lugares, porque hacían a la prueba. O sea, cada testigo que transitó por la audiencia de debate teníamos que mostrarles. ¿Y ellos querían verlo? ¿Ellos querían ver esos videos, Fernando? Ellos querían estar en el juicio. Yo no sé, realmente no creo que hayan querido ver esos videos porque los lastimaba mucho. Pero tuvieron una valentía, una actitud muy estoica, una actitud realmente que a mí me llamó mucho la atención, la fortaleza de estos padres. Y ojo, terminaban los juicios, tal vez terminamos todos llorando en un café o en algún resto del lugar, una parrilla, porque tienen hasta esa diría yo, esa cualidad. Tanto Silvino, mucho más Graciela, debo admitirlo, se les hace muy fácil explicar lo que sienten. Claro. Y a uno no le queda otra alternativa que son, o sea, relatos desgarradores, ¿no? Por más que cuenten una linda anécdota de Fernando. Ahora, ese me parece que fue el punto. Fernando, te consulto, si no llega a ser perpetua, ¿no es justicia? A ver, nosotros estamos persiguiendo justicia. Entendemos que lo que corresponde es que se los condene a los 8 a prisión perpetua. Si no los condenan y, por ejemplo, se habla... A mí me gustaría anotar todos los que hablan de una homicidio en riña para después mostrarles la sentencia, ¿no? Obviamente, me gustaría anotarlo. Yo no te hablo de homicidio en riña, yo te dije simplemente... No estaba hablando de vos, por favor, no estaba hablando, perdón, no lo tomes a mal. Estaba hablando de un perito que habló recién y que decía precisamente que esto es un homicidio en riña, ¿no? Habla sin conocer, desconociendo todo, pero después, o sea, opina de esto y aparece opinando de otra cosa. Entonces está bueno decir, miren, este hombre es el que opinaba del homicidio en riña, cuando en realidad otra cosa, sí saben después cómo opina, fundamentalmente eso.
pero nosotros vamos con la misma energía y la misma potencia que le imponemos a todas nuestras causas, vamos a seguir detrás de esta investigación hasta que significa por lo apelar, menos nos dé una Fernando. respuesta. Sí, la casación y a la Corte y a donde tengamos que ir. Correcto. Sí, el tribunal obviamente a nivel penal más alto de la provincia es el Tribunal de Casación, así que la próxima instancia precisamente es esa, pero yo tengo mucha fe en que este tribunal es un tribunal serio. Te quiero hacer una pregunta de algo que sucedió hoy. ¿Viste la tapa de noticias de hoy? No. Bueno, es una tapa bastante crítica hacia vos y lo que dice es, te critica porque fuiste el defensor de los horneros, los asesinos de Cabezas. Quería preguntarte cómo habías tomado esa tapa. Obviamente, Noticias te cuestiona porque Cabezas era... No vi la tapa realmente. Porque realmente ¿Querés verla? La tenemos ahí. No compro. No es necesario, ya obviamente me dijeron de qué se trata, así que ni te preocupes. Y te puedo contestar si querés lo que quieras. Sí. Mi vida ha sido una vida muy clara y muy transparente. Me he expuesto hasta en paños menores y algo menos. O sea, mi vida es transparente. Nunca le toqué un peso a nadie. Jamás fui funcionario público. Defender posturas es realmente a mí lo que me apasiona y lo que ha sido idea fuerza de mi vida. Yo lo lamento si hay gente que realmente se molesta, o mejor dicho, hay gente que aprovecha la situación tal vez de ojos momentánea, de éxito momentánea, de exposición momentánea, para tratar de vender algo que realmente yo lo valoraría desde otro punto de vista. Porque, ¿sabes qué? En esa revista jamás mencionan la relación que yo tenía con los papás de José Luis Cabezas. En esa revista jamás mencionan si yo me encontraba con ellos y por aquel entonces autoridades de la provincia para tratar de ver cómo tratábamos de aunar voluntades para todos salir, todos salir satisfechos de alguna manera con una buena solución. O con una justa solución. ¿Pero te arrepentís de haber defendido a los horneros o no? Pero es una falta de respeto lo que me decís. Yo jamás me arrepiento de los trabajos. Es un trabajo. Es como que te diga vos te arrepentís de trabajar de algunas periodista, cosas. Ni siquiera en La Nación. No, mirá, uno se puede arrepentir. Está bien, vos podés arrepentirte porque habrás tenido una mala acción o algo por el estilo. Yo no tuve ninguna mala acción, siempre me trabajé, ¿sabes qué? Con ética, con moral, con buena fe. Defendí posturas de todo tipo. Ahí no hablaron de las causas que nuestro estudio toma de manera gratuita y defiende intereses durante años y años y años de personas que necesitan una solución jurídica. Y no solamente eso, no hablaron de temas como, por ejemplo, no sé, en ese momento, mira, uno de los orígenes de la ley del arrepentido tuvo que ver precisamente con la investigación del asesinato de José Luis Cabezas. Uno. Segundo, no hablaron de la relación que yo tenía con los papás de José Luis Cabezas, que era una relación hermosa, porque, ¿sabes qué? Yo soy un profesional, no soy un energúmeno, no soy un estúpido. Soy una persona que fundamentalmente aprendió desde muy chiquito a respetar a la gente. Y en mi trabajo, en lo que hace a mi profesión, fundamentalmente lo que me enseñaron mis padres, que ahora hace falta tanto esa idea de que la educación también sale de la casa, me enseñaron a que tenía que ser una buena persona, y así fui con los papás de José Luis Cabezas, que lástima no están para que se lo puedan decir. Está claro. Gustavo Carabajal... Perdón, déjame terminar, porque ya me hiciste una pregunta, ahora me tenés que dejar contestar. Sí. Segundo, quédate tranquila, no están los papás, pero hubo muchos testigos de las reuniones que teníamos con los papás de José Luis, porque tal vez aparece alguno diciendo, no, che, esto no era así, o tal vez burlando no se juntaba con ellos, no. Tuve muchas reuniones y siempre en pos, ¿sabes de qué? De avanzar en la verdad de esa causa. Porque sí es cierto, algunos imputados que transitaron por esa causa fueron beneficiados
exclusivamente por alguna colaboración que hicieron, es cierto, pero quédate tranquila que todo esto estaba previamente conversado y hablado con las personas interesadas, las personas que deseaban saber la verdad. Está claro, Fernando. Déjame decirte algo, no termine de responder. Bien. Segundo, en nuestro estudio se defienden todo tipo de causas, y causas no solamente que han motivado cambios de legislación. Por ejemplo, en el caso Píparo, la seguridad bancaria varió gracias, ¿sabes qué? A un fallo que nosotros, nuestro estudio, o sea, Burlando y toda esa gente que viste trabajando alrededor mío y mucho más, trabajó denodadamente para que cambie la legislación bancaria por una cuestión de seguridad. Entonces, está bueno también en la nota mostrar todo, no solamente que sea una venta, poner la cara de Burlando, pues sabe que va, no sé, tiene 1 millón y pico de seguidores y tal vez de alguno compra la revista. No es. Y es más, vos sabés que en esa revista yo no hablé. O sea, me buscaron, jamás enfrenté una periodista que me diga, a ver, Burlando, ¿qué opina de esto? ¿Qué dice de esto? Entonces, si es periodismo de investigación, precisamente la característica de la información que nos brinda esa revista, bueno, dale, trabajá. Bien. No es todo redes sociales y información que te pueden brindar a través de una máquina. Hay que caminar. El periodista es como el abogado y el policía, tienen que caminar. Fernando, hay que trabajar. Queremos volver al caso, sociales. Perdóname, de Fernando Báez. Lo aclaraste muy bien y te agradecemos. Gustavo Carabajal te va a hacer una Vos me preguntaste, perdóname. Sí, Vos por me supuesto. preguntaste y yo te tengo que contestar. Sí. ¿Caraba? Sí, Fernando, no sé si compartís, pero me quedó la sensación ayer al escuchar a los acusados, anteayer al escuchar a los acusados, que prácticamente la culpa de todo, con sus palabras y también con la del defensor, la culpa de todo la tuvo Fernando Báez Sosa, que voy a hacer una figura que es media dura, que en realidad cabelló las patadas que ellos le daban. Mira, yo te voy a decir algo. Creo exactamente lo mismo. Da la sensación de, perdóname, no solamente fue Fernando, sino también fueron los medios de comunicación y yo. Sí, bueno. Porque a los medios de comunicación también se los incluyó en esta gesta de responsabilidades que bastardean la justicia según Tomei. O sea, Tomei lo que hizo ayer fue directamente subestimar a la justicia, diciéndole que era influenciable y que los medios de comunicación y que burlando, insultando y que Fernando Báez Sosa golpeándose con los pies de los asesinos. Esa frase que vos tiraste, Gustavo, recién, la charló precisamente Facundo, que está ahí con ustedes, la charló Facundo con nosotros, y nosotros le dijimos que era demasiado para los oídos de Silvino y de Graciela. Pero da la sensación, o sea, daba la sensación. Yo hablé con Facundo, te digo, es la impresión que me quedó a mí, sí. Pero le dije no. Sí. Pero además se habló de condena mediática y de nuevo, me parece que los medios... la culpa, no, ¿sabes qué? Pero los medios reflejamos el interés público. No, pero aparte me dio la sensación de que le estaban echando la culpa a Fernando Báez Sosa. Una locura. O sea, que, a ver... Sí, que nunca mencionaron, porque siempre hablaban de este chico. Escuchamos, Amendola, para que agregues, por favor. No, es que tiene razón, que lo hablamos antes de los alegatos, sobre esta posibilidad en base también a el relato que hizo Blas Sinali del hecho, que él dice que cuando se mete en la agresión, se mete porque ve que a un amigo de él lo están tacleando y que lo están agarrando del tobillo para tirarlo al suelo. Pero cuando vemos el video, lo que está haciendo ese chico pobre es defendiéndose de las agresiones. Entonces, Tomás Alessandro. Tomás Alessandro. Claro. Entonces, eso decíamos, lo único que le faltó a Blas Sinali es decir... que al mismo tiempo Fernando le estaba pegando cabezazos en los pies a sus amigos. ¿Me permitís que sume al doctor Sichero con el tema de la autopsia? Porque él tiene una mirada y me parece importante a esta altura. Sichero, ¿cómo no, vos? Por favor. Te puedo hacer una pequeña aclaración en algún momento si me dejan. Sí, si no, dale, claro. Ahora, Fernando. Tiene que ver con la libertad de expresión. Mira, ayer Tomei decía precisamente eso, ¿no? Que los medios de comunicación habían generado una situación donde ellos ya estaban condenados. Sí. Al estar condenados por la sociedad, también estaban condenados por la justicia. Primero es subestimar a la justicia de una manera feroz, porque los 3 jueces que están ahí, más allá de que uno no sabe que van a fallar, son gente con mucha experiencia en el Poder Judicial. Y lo que pretendía Tomei con su relato era directamente que desaparezcan los comunicadores y la opinión pública. Es imposible. Es más,
yo quiero comunicarle a Tomei que la propia Corte es la que brinda la plataforma para que este juicio salga en directo a través de los medios de comunicación. Y es un avance fenomenal. Más de 1 millón de visitas tuvieron los alegatos conectados directamente a la página de la Corte. ¿Y sabes qué son los medios? ¿Y sabes que la opinión pública es el control del Estado, el control de la justicia, es el control de la vida? Es ni más ni menos eso. Quería decir eso, perdón, nada más. Fernando, querías aportar un dato sobre la autopsia que no quiero descuidar porque vos sos médico y conocés muy bien el tema. Sí, te escuchamos. Sí, lamentablemente mucha gente habló sin conocimiento ni médico. Yo soy profesor universitario de anatomía. Y la simplicidad del hecho traumático que sufrió el cerebro de este chico está en la prueba de la autopsia. Para los que lo saben, y a veces interpretan mal las cosas, y para los que no lo saben, el cerebro es el único órgano del cuerpo que no cicatriza, porque no tiene colágeno. Es más, hay una muy vieja película que muestra que con un cerebro en la mano uno lo aprieta y el cerebro se deshace. Por eso el cerebro tiene una cubierta ósea muy resistente y encima el hueso que cubre el cráneo es redondo para dispersar si tiene algún trauma. Por eso no tiene ángulos el cráneo, es redondo. Y encima tiene una membrana dentro muy dura, que se llama dura madre, que lo envuelve, y otra membrana que produce líquido. ¿Para qué? Para que el cerebro de alguna manera, cada vez que se mueve muy rápidamente o sufre un traumatismo, el líquido distribuya la presión de ese golpe para todos lados y no se impacte. ¿Y qué quiere decir, Sichero, con esto? ¿Qué quiere decir? Que directamente rompieron el cerebro, lo rompieron. Hicieron una hemorragia catastrófica en la masa cerebral. Doctor, perdóneme, doctor. Fueron 2 peritos de parte que no nos pudieron explicar esto con la claridad coloquial que usted lo está haciendo ahora para la gente. O sea, los peritos de parte que pusieron los acusados fueron, o sea, por un momento parecían parte de la familia, ¿no? Fueron pero después para no nos confundir. pudieron ni siquiera... Fueron para confundir. Y el otro tema para terminar, ¿no? Ustedes imagínense, el cerebro está dentro de una caja rígida. Entonces, lamentablemente, cualquier cosa que aumenta de tamaño comprime a la otra. No hay otra manera. Si es un tumor que crece de golpe, termina haciéndole síntomas al paciente. Pero en este caso, que es un traumatismo agudo, la sangre va por las arterias y vuelve por las venas. Si se rompen las arterias y las venas, hay un montón de sangre que sigue viniendo del corazón, aumenta la presión adentro de la caja craneana. Como esos huesos no estaban rotos, y esto es una cuestión física, los líquidos son incompresibles. Entonces, si aumenta mucho la cantidad de líquido, ¿qué hizo el cerebro? El cerebro trata de escaparse por el agujero que conecta el cráneo con la columna vertebral. Entonces, el bulbo, que es el que tiene los receptores para que lata el corazón y pueda respirar la persona, se mete adentro de la columna cervical y es lo que los médicos llamamos enclavamiento agudo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Y entonces, después una barbaridad para terminar con esto. Por favor, sacarle esa convicción a la gente, porque la verdad que yo le quería hacer un juicio a ese perito cuando dijo que la RCP lo podía haber complicado. Si uno le hace reanimación cardiopulmonar es porque la persona está muerta. No la voy a matar más si le hago RCP. Es una barbaridad que haya dicho eso. Doctor, para la vuelta que dieron, no sabe la vuelta, daban vuelta. En un momento, o sea, obviamente yo realmente, tal vez Facundo lo pueda expresar con mayor propiedad, porque el que estaba preguntando y enojado era yo. Y realmente, en un momento era una cuestión personal. Yo ya quería que realmente que no la pasen bien. Creo que se fueron sin pasarla bien, que era el objetivo, que entiendan que ir a la justicia a hablar pavada, no se puede. No se puede. Entonces, la claridad Bueno, fueron acusados, de hecho, por falso testimonio, ¿no? Claro. Burlando. Claro. Estamos terminando ahora la denuncia. Todavía no la terminamos de tipear. A ellos, la Fiscalía, en principio, no le pidió el falso testimonio, lo vamos a hacer nosotros. Fue una cuestión más que nada de reticencia porque hubo muchas preguntas que no pudieron Por eso darnos la respuesta. Fernando, fueron los traumatismos reiterados en el cráneo. Y a otra cosa que uno tiene que saber, en las peleas de box hay veces que se llama nocaut técnico porque el que se está defendiendo
empieza a perder la conciencia, entonces no pone el cuerpo firme para que el otro le siga pegando. Por eso el referee paga. ¿Por qué? Porque si no la cabeza es un puchimbal. Y lamentablemente la cabeza de Fernando era un puchimbal donde él no tenía capacidad de ponerse tenso para que las patadas que recibiera no fueran tan traumáticas. Y pasamos de lo médico. Le hago una pregunta, perdón, por una pregunta. Sí. ¿Qué posibilidad de sobrevida podía tener Fernando bajo estas condiciones? Ninguna. Lamentablemente ninguna. Puede ser que podrían haber logrado algún tipo de reanimación cardíaca, pero con las lesiones cerebrales que tenía, la reanimación cardíaca iba a durar muy poquito tiempo. Aclaro que el doctor fue discípulo de Favaloro y opera corazón abierto, no a cielo abierto, como se dice, por eso habla con esa... O sea que el índice de la agresión fue fulminante. Claro. Doctora Crosa, pasamos del corazón como cuerpo, como órgano, al corazón emocional, porque está también el perito de parte, Agustín Shaw, ¿no? Agustín Acosta Shaw. Y usted tiene una pregunta pendiente, no quiero descuidarla, por favor. Claro, lo que yo quería saber era preguntarle a Orlando, saludarlo de paso también. Un placer, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Si usted no considera de que la negativa a que hayan sido periciados desde el punto de vista psicológico, no tendría que ver también con la necesidad de protegerse del índice de peligrosidad que cada uno de ellos hubiera demostrado en esas pericias. ¿No? ¿Usted no cree que eso...? Sí, yo creo en realidad lo siguiente, que una cuestión estratégica, y me parece que esta pudo haber sido una buena decisión del doctor Tomei. A ver, ellos estaban muy comprometidos. Muy comprometidos. Nosotros desde el primer día tratamos de avanzar en otra agravante que tiene que ver con el odio racial. Desde el primer día vimos la alevosía y vimos que había una cuestión racial ahí dando vuelta que podía también la situación de los acusados. Ahora, necesariamente para ese tipo de agravante necesitamos una pericia psiquiátrica y psicológica, a ver qué nos informaron, a ver si algo de eso existía. Porque lo que usted acaba de decir tiene que ver con la sociopatía, pero acá lo que hubiera sido exacto, lo que usted acaba de decir tiene que ver con la sociopatía, pero acá lo que hubiera sido más que interesante y necesario, y también les hubiera servido a la defensa, es haber podido aplicar un exhaustivo examen psicológico, un psicodiagnóstico. ¿Usted se imagina? El tema es que ellos estaban como muy perseguidos con el mal. O sea, todo lo que hacía la justicia o sea, lo mostraban como que era para perjudicarlos. Y obviamente, si venía una pericia donde hablaba que de que existía... Porque hay algunos de ellos que han sido inducidos seguramente por el líder. Porque eso es típico lo que pasa en la manada. Estoy convencido que hay un líder, convencido que todos los fueron cómplices de una violencia proactiva. Y se lo hubieran llevado más liviana también. ¿El líder es Thompson? Se lo hubieran llevado mucho más liviana. Ese día ofició de líder Thompson, sin lugar a duda. Claro. No sé si ven ustedes los videos, la actitud de Thompson, de impunidad y de mostrarle a sus compañeros del horror su personalidad, fue siempre la misma durante esa noche. Él tenía que amenazar, y lo que le pasó a él, o sea, mejor dicho, al pobre Fernando, por haberlo enfrentado, por tratar de salvar a Julián García, que lo tenían del cuello, no se lo iba a llevar gratis Fernando. Fernando enfrentó al líder, y al líder, al más macho, discúlpenme, o machirulo, como quieran. Sí, el macho alfa, ¿no? El macho alfa. Al macho alfa. Entonces, frente a esa situación, sin lugar a dudas, Fernando ya estaba señalado. En el alegato nosotros con Facundo dijimos, se transformó en un blanco móvil. ¿Por qué? Porque si no era ahí, seguramente lo iban a matar en otro lado. En otro lado que tal vez no hubiésemos contado con tanta prueba. Fernando, ¿y cuándo tuviste la convicción de que Thompson era el macho alfa, era el líder, era el que tal vez remató a Fernando Báez Sosa? ¿Cuándo se te construyó esa convicción? Nosotros cuando vimos los reconocimientos en fila de personas que se hicieron por aquel entonces en Villa Gesell, en los primeros días de la investigación, como refirió me parece Gustavo Carabajal,
en esos días ya sabíamos que había uno que le había tomado los pelos y le había contestado a otro que suponemos se sale algún integrante y le refiere que se lo va a llevar de trofeo. Que fue este trofeo que yo lo mencioné muchísimo en mi alegato y me parece que casi todos mencionamos el tema del trofeo porque obviamente fue muy llamativo. Me lo voy a llevar de trofeo y se llevó la vida de Fernando. A este negro de mierda. Y después el ganamos y después el abrazo, la fiesta y después el abrazo y después las flores de marihuana y el vino. Eso fue antes. Eso fue a las 5:05. Y todo esto, o sea, ¿por qué menciono que fue a las 5:05? Porque todos los festejos fueron después de ellos haber tomado conocimiento a través de su propio grupo que habían asesinado a Fernando. Ferrari, que lo voy a levantar la mano. Es cuando dice, a este negro de mierda me lo llevo puesto. A este negro me lo llevo de trofeo. Le decían muchas cosas, José, realmente, muchas cosas le dijeron. Todas. Es más, nosotros, sobre todo en los lineamientos, en la teoría del caso inicial, hubo muchas frases que yo no mencioné porque tenía a los papás atrás. Claro. Yo tenía a los papás atrás. Entonces hay muchas cosas que a nosotros nos daba hasta prurito, nos daba vergüenza, pensamos que era una falta de respeto mencionarla, porque teníamos a los papás, pero en un momento de nuestros alegatos, tuvimos que decir cómo estaba Fernando. Cuando no creo que le haya causado ningún tipo de gracia que yo haya dicho que a Fernando era un despojo humano, como lo dejaron. El papá de Julieta, que fue quien reconoció el cuerpo de Fernando, hizo una descripción donde ni más ni menos manifiesta: esto no lo merece ni el peor de los animales en el campo, jamás vi algo igual. Y así también todos los testigos que transitaron por la causa, porque José, vos dijiste, fueron testigos espontáneos. Sí, mirá, muchos se fueron, mirá que muchos fue gracias a los medios que concurrieron, porque muchos vieron este episodio, habían estado un solo día de vacaciones, les quedaban tal vez 10 días, y se fueron a la casa del miedo que les dio ver esto. Fernando, ¿y vos tuviste...? Hubo jóvenes que volvieron a la casa. Sí, no, aterrador. Sí. ¿Tuviste oportunidad de tener algún contacto con los acusados, más allá del tribunal, de la geografía del tribunal? ¿Algo No, personal? Ahí todos los días pasaban a 2 centímetros míos, pasaban, porque también Tomé se enojó porque me saludaban, los testigos se iban o sea, quedaban enfrentados a mí. Y a mí se me da por saludar, o sea, yo saludo en todos lados, donde voy, tras que no veo bien, agarro, saludo hasta quien no conozco. Entonces, salían los testigos y los saludaba. Salían los presos y me pasaban también 1 centímetro, nunca un problema. Tengo que aclarar y tengo que decir la verdad, me pasaban 1 centímetro y los jóvenes realmente, yo no vi ningún acto de mala educación, excepto un día que dijeron que se habían reído cuando estuvo Ventura, que a mí me molestó realmente porque soy un abanderado del anti-bullying. Y realmente Ventura, como seguramente Fernando, que fue un objetivo, creo que fue víctima de esto, ¿no? de la bestialidad, de la agresión que tiene como motivación el bullying. Y el ensañamiento se da con una persona en estado de inconsciencia y el que lo agrede le pega patadas en la cabeza. No le pega en el hombro, no le pega en las piernas, le pega en la cabeza en estado total de inconsciencia. O sea, le pega a matar. Eso es total y absoluto ensañamiento contra la otra persona. Eso es pegar a matar. Doctor, todo en zonas vitales. O sea, fue cuello, fue cabeza, le partieron el hígado, tiene una lesión en el hígado y en el intestino grueso, que uno la ve y da miedo. Si usted, doctor, ve las fotos de la pericia, de la operación de autopsia, que no se agregaron lamentablemente al expediente, era una masa una hemorragia. Era una masa de sangre. A mí me dio mucho miedo lo que dijo el perito, que por hacerle RCP podían romper el hígado. El hígado está abajo de la séptima costilla al lado derecho y la RCP se hace del esternón justo en el medio. Tendría que tener la mano de un gigante para... Barbaridades, barbaridades. Aparte, doctor, desalienta precisamente a salvar vidas, porque hay mucha gente que dice, después de ver esto, dice, mirá el problema que tuvo Virginia
¿Cómo es el nombre de Facu Antonelli? Sí, Pérez Antonelli. Claro. Que ayer estuvo aquí, ¿eh? Ayer estuvo acá en La Nación Más. Bueno, Burlando. Otra héroe. Sí, otra claro, héroe claro. Igual que Tomás de Alessandro. Muchos jóvenes comprometidos, ¿no? Son ejemplos. Facu es otro. Facu realmente es algo... lo escucho y realmente me da mucho orgullo, bueno, ayer escuchamos a tu hija también, que ayer está estuvo tu hija, vos, sí. Gracias, y acá, bueno, justamente Facundo Amendola, que es el hijo de Fabián. De Fabián, que hoy habló también, y bueno, está bueno que los hijos también vayan trabajando en el campo del derecho. Hugo, nosotros ya estamos dejando los libros, podemos decir, ¿no? Bueno, pero es lindo, ¿no? Es lindo sembrar bien y tener buenos frutos. A propósito de eso, algo importante, ¿no, Laura? Que para que escuche Burlando ahora también. Queríamos compartir con todos, bueno, Lourdes Marchese, nuestra compañera, que va a hacer un raconto, un despliegue de los posibles escenarios del veredicto. Lourdes, te escuchamos. ¿Qué es lo que tiene que analizar el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Dolores a la hora de decir si va a condenar o si va a absolver, porque hubo un pedido de absolución, entonces también tiene que estar en análisis. Todos sabemos que es prácticamente imposible que haya una absolución, pero bueno, los posibles escenarios para este tribunal, de acuerdo a los pedidos, tanto de la Fiscalía, del particular damnificado y también de la defensa. Hablamos del primero, homicidio en riña. Todos condenados entre 2 y 6 años de prisión, pero ninguno quedaría tras las rejas porque recordemos que ya llevan 3 años de prisión. Vamos con el segundo. Estamos con homicidio calificado, con 2 agravantes que quedarían todos tras las rejas. Esto es lo que pidió justamente la Fiscalía y lo que pidió también el particular damnificado, que es homicidio agravado, justamente con alevosía y por el concurso premeditado de 2 o más personas en concurso ideal con lesiones. Estamos hablando de una máxima de prisión, que es la prisión perpetua, que serían 35 años en la República Argentina. Seguimos al otro, homicidio preterintencional. Aquí lo que plantea el código es que, bueno, quedarían todos libres porque las condenas son condenas más leves, porque obviamente lo que muestra el artículo 81 del Código es que no hay una intención de matar, sino que en el momento de dar el golpe, digamos, ellos tenían intención de dañar, pero no de matar, entonces, pero es otro de los escenarios posibles que tiene que analizar el tribunal. Bueno, Burlando, tu última mirada sobre estos 4 posibles aclarar solamente escenarios. 2 cositas. ¿Cómo no? 2 cositas. O sea, está todo correcto. Sí, me falta una, Fernando. A ver. Falta una. Quería aclarar algo respecto de los homicidios calificados. A ver. Sí, dale. Quería aclarar que quede la alevosía, es prisión perpetua igual, o quede el concurso premeditado de 2 o más personas. Claro. Si queda una de las 2 agravantes, igual también sería prisión perpetua. Exactamente. Y falta uno, el último, que es el que por estas horas muchos también están planteando la posibilidad de que el tribunal podría llegar a hablar de que es lo que le preguntaba hace un ratito yo a Fernando, justamente, el homicidio simple con dolo eventual, que sería una condena para todos de 8 a 25 años, obviamente que quedarían presos, pero aquí el tribunal lo que tendría que determinar las responsabilidades de cada uno. No serían todos condenados como, por ejemplo, el pedido de perpetua, porque dirían que todos son coautores. Acá va a tener que el tribunal, en caso de elegir esta figura legal, elegir la responsabilidad de cada uno. Por ejemplo, podría ser para uno la pena máxima, que son 25 años, y para otro decir, no, este tuvo responsabilidad secundaria, por lo tanto la pena sería mucho menor. Pero bueno, son los escenarios posibles. Es el tribunal el que el día 6 de febrero a las 13 horas va a dictar este veredicto que toda la sociedad está esperando en su conjunto. Burlando. Bueno, solamente agradecerles el tratamiento que le han dado el tema. Obviamente hay que esperar que Su Majestad la Justicia diga lo que corresponde. No es ni más ni menos que eso. Yo personalmente estoy muy agradecido a los medios de comunicación porque fueron quienes inicialmente en los albores de la investigación traccionaron ustedes para que muchos testigos se presenten, declaren, y eso me parece que es
Primero es una experiencia inusitada, que nunca en 35 años de profesión había observado algo de estas características. Y segundo, que no tengo duda que sin el control de los medios de comunicación, de la opinión pública y de la prensa, tal vez esta causa, si no hubiese tenido realmente este interés de la opinión pública y de la sociedad, seguramente no hubiese tenido los mismos resultados, ¿no? O sea, no se hubiese podido investigar tanto como se investigó. Burlando, muchas gracias por haber compartido esta noche con nosotros en esta noche tan especial. Buenas noches. Bueno, Agustín Costa Yao, que es... ¿Yo se pronuncia? Yo, Agustín Costa Yao, que es perito de parte y que estuvo más cerca que ninguno, al entrevistarlos inicialmente a los acusados, de hacer un perfil psicológico que no se pudo. Una última opinión, agradeciéndote por supuesto la visita. Sí, bueno, en un momento me preguntaron sobre el tema de la sociopatía y la psicopatía. Bueno, primero hay que separar las dos cosas. Lo que llamamos psicopatía en el sentido de, bueno, cuando hablamos de un psicópata, nosotros acá nosotros nos encontramos con personas que verdaderamente, bueno, Schneider lo llama embotados emocionalmente. Esto es falta de emociones. Entonces, o sea, no son psicópatas, están embotados. Eso los que son, no. El psicópata lo que tiene, bueno, cuando vieron el caso Mangieri, no se le movía un pelo. Bueno, eso es básicamente. El femicidio de Ángeles Rawson. Claro, o sea, faltaba básicamente las emociones. Embotado emocionalmente. Poco emocionalmente. Entonces, hay una serie de características. Hay una psiquiatra que se llama Bambani, que hizo toda una revisión, digamos, una revisión bibliográfica, digamos, sobre el camino que hubo hacia un trastorno, se llama trastorno antisocial de la personalidad, que eso está contemplado tanto en la clasificación internacional de las enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, como también en la Asociación Americana de Psiquiatría, donde, bueno, a la larga fueron separando este tema, que tiene que ver mucho con la delincuencia, con la sociopatía, donde tienen una serie de cosas en común, pero que tienen esa separación. Cuando yo dije el tema de que estaban nerviosos, que lloraban, bueno, básicamente no se espera eso de un psicópata. Sí se espera de una persona con sociopatía, una persona con trastornos. O sea, que estaría cerca de la sociopatía al menos. Claro, aparte de los antecedentes. Bueno, los antecedentes, yo entiendo que desde el punto de vista de persona de a pie asustan los antecedentes. Hubo una historia... Asustan porque en realidad los muestras como jóvenes en una carrera violenta, ¿no? Claro. Era crónica de una muerte anunciada. Esa parte habían mandado a varios al hospital. Esa parte sí se puede explicar, psicopatológicamente, porque no son solamente de una los familia desentendida también, Agustín. Sí, no son solamente los psicópatas los que actúan de esa manera. Los sociópatas también, y los que vos dijiste embotados emocionalmente. No, esos son los psicópatas. Esos son los, claro, las carente de emociones. Psiquiatra, claro. Carente de empatía. Sí. Un psiquiatra llamado Schneider, que fue el que lo definió de ese modo. Cristina Greco, en el año 2015, hizo una caracterización del tema de los psicópatas, donde marca justamente que no padecen nerviosismo. Fíjense lo que yo dije sobre el tema de lo que pasó en ese momento, y no tiene estos episodios de llantos y demás. En cambio, Perry, cuando habla, otro psiquiatra llamado Perry, cuando habla de sociopatía, recorta todo esto y ¿qué marca? A ver, para hablarlo muy en castellano, la persona con sociopatía, a ver si le suena algo de todo lo que trascendió. Hacen lío, se pelean, lastiman, pueden llegar a robar, siempre un problema distinto, terminan con la policía. Básicamente es toda una problemática que termina en policía y hospital.
Correcto. O sea, eso es la sociopatía. Lo que tiene la sociopatía, a diferencia de la psicopatía, el psicópata premedita. En cambio, la persona con sociopatía no premedita. Es inestable. Está claro. Vos hablás de la cercanía con la sociopatía. Al menos nos quedamos con eso. Claro. Me gustaría saber la opinión de Alicia. No estoy para nada de acuerdo. A ver, Alicia. Absolutamente no estoy para nada de acuerdo. Acá nos encontramos ante un grupo de individuos que están conformados dentro del cultivo de la agresividad, hetero e íntero. Ellos son agresivos hacia el medio, son agresivos hacia sí mismos, porque son deshabitados de sí mismos. La falta Qué de buena piedad, frase, Alicia, deshabitados de sí mismos. Deshabitados de sí mismos. La falta de conexión, de empatía con el otro, está demostrado en el hecho de reunirse con la intención de reñir, con la intención de pelear, con la intención de agredir a un tercero. Y eso habla de una estructura, de una caracteropatía muy severa, que no tiene un pito que ver con la sociopatía. Son psicópatas. Hay una tendencia deliberada hacia la acción agresiva. Es como la necesidad de volcar esa agresividad hacia lo externo, ¿no? ¿Alguien, que ha quedado demostrado Alicia, en este hecho. algún colega tuyo habló acá inclusive de la posibilidad de excitación sexual cuando pegaban, ¿no? Del placer. Del placer sexual. Hay una cosa morbosa, evidentemente, porque una cosa es salir a provocar a otros en un boliche, bueno, o en una situación de gresca social, con algunas copitas encima. Y otra cosa es el ensañamiento. Está claro. El ensañamiento habla realmente. Lo que dice Alicia de la técnica jurídica exclusiva es un argumento exclusivamente de defensa que podría llegar a surgir al momento del dictado de la sentencia. En tanto estamos de acuerdo que esta gente salió a pelear, tenía un plan premeditado, como decía el doctor Burlando, pero para pelear, no quizás para matar. Entonces, al momento de que los jueces determinen estas 4 alternativas que tienen, quizás sea un delito preterintencional. Yo quiero dejar sentado que mi posición desde la técnica jurídica no habla de un homicidio en riña. Nunca creí que hay riña. Nunca hubo riña. Está claro. Lo tenemos al fiscal del juicio Báez, Gustavo García, y lo tenemos en exclusiva. Doctor, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por el contacto. ¿Cuál cree que va a ser el veredicto el 6 de febrero? No, en eso somos muy respetuosos nosotros. Los jueces ahora están en esta tarea de deliberar para evaluar la prueba que se produjo durante el debate y bueno, ellos resolverán de acuerdo a lo que corresponda. Nosotros sí estamos convencidos de lo que pedimos. Consideramos que la prueba fue demostrativa de los delitos por los cuales acusamos. Pero bueno, ya ahora es tarea de los jueces. Son jueces duros, nos acaba de decir nuestro colega Gustavo Carabajal. Son duros, son jueces potentes. No sé, lo conozco a Gustavo de hace muchos años, pero nosotros trabajamos habitualmente y son jueces justos. Claro. Bueno, eso él dijo, es lo que dijo. Duros y justos. Sí, dale, Lourdes. Sí, le quería consultar. ¿Cómo le va, doctor? Le quería consultar en relación a justamente porque mucha gente se pregunta, más allá de aquellos que piden que haya una condena ejemplar, que piden la prisión perpetua, hay algunos otros lados de la biblioteca que plantean el tema del dolo eventual. ¿Ustedes creen que está probado que hubo, yo sé que lo dijeron en su alegato, pero quiero que lo diga aquí para aquellos que no pudieron ver el alegato, que está probado que hubo una intención de los 8 acusados de ir a matar? Nosotros fue lo que consideramos que estaba probado y por eso acusamos por los delitos que acusamos. Para nosotros está demostrado que hubo un acuerdo de matar a Fernando, que hubo alevosía. En el desarrollo del juicio se demostró a través de la prueba y bueno, en los alegatos tratamos de explicarle a los jueces que nuestra tarea, por qué consideramos que estaba aprobado. Al igual que la premeditación. A ver, es muy difícil,
Yo soy muy respetuoso de eso, nunca me gusta opinar de causas o juicios que se están desarrollando porque quien no está en el juicio, que entendible. No, es complejísimo, obvio. Pero digo, ¿usted está de acuerdo en este plan de 7 minutos en donde se definió la suerte de Fernando? Y nosotros explicamos detalladamente por qué considerábamos que hubo un acuerdo. Claro. O sea, no solamente en que hubo 7 minutos, sino en la forma en que se cometió el hecho, cómo fue. Gustavo. Atacaron por distintos flancos, al unísono, le pegaron a la vez a algunos de los amigos de Fernando para que no pudieran, para que quedaran sin posibilidad de defenderlo nada. A Fernando le pegaron varios a la vez. O sea, a nosotros está claro que hubo un acuerdo. Gustavo, me llamó la atención cuando le preguntaste a Blas Sinali, que fue el único que aceptó preguntas de la Fiscalía, y él con la pregunta que vos le hiciste termina colocándose en el lugar, más allá de que había sangre de él debajo de la uña del dedo meñique de Fernando Báez Sosa. ¿Vos le podés recordar a toda la gente que nos está viendo, todos los que estamos acá en el estudio, cómo fue ese momento en el cual, con tu pregunta, Blas Sinali ya no queda en duda que estaba ahí y fue uno de los que pegó? En realidad fue Juan Dávila, el otro fiscal, el que le interrogó a Blas Sinali. Pero nosotros, además de lo que él manifestó en su declaración, hicimos todo un desarrollo explicando por qué motivo considerábamos que Blas Sinali había sido uno de los que había golpeado a Fernando, no solamente por lo que él dijo y por el ADN, sino que estaba a escasos centímetros de Fernando cuando la filmación que hace Luca Pertossi se apaga y después hay un vacío fílmico de 8 o 10 segundos y él en ese momento está pegado a Fernando. Y hay testigos que dicen que una vez que cayó Fernando, 4 o 5 a la vez empezaron a pegarle cuando estaba en el suelo, y uno de los 4 o 5 que estaba ahí era él. Claro. Fiscal, muchas gracias por... Sí. Hay otra prueba, que es la testimonial, no solamente lo fílmico, que muestra esto, y además tiene ADN Fernando de él. Sí. Está claro. Fiscal, muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Nosotros nos vamos a un breve corte y volvemos seguimos con la conclusión, con las conclusiones del diario El Juicio. De cierre, algunas conclusiones en este programa especial de La Nación Más, el diario del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa. Jean Olivares. Todo indica, Laura, Hugo, que puede ser que en algunos casos, como fueron debatiendo durante todo este programa, se puedan probar 2 situaciones, o 2 hipótesis al menos. Que de los 8 imputados, 6 puedan acceder a la cadena perpetua, pero 2 que llegaron como partícipes secundarios, estoy hablando de Ayrton Violás y Lucas Pertossi, quizás lleguen a conseguir un homicidio calificado con dolo eventual, porque no está probado, más allá de lo que indican los fiscales, de que todos hayan golpeado a Fernando Báez Sosa. Gustavo Carava, tengo mucha expectativa de escucharte. Todos condenados a perpetua, hay prueba de sobra, 10 videos, 23 testigos presenciales, la prueba científica. No se puede dividir una pena que es absoluta como la prisión perpetua, o los condenan a todos a perpetua, sino después habría que aplicar otra figura penal. Pero hay prueba de sobra que demuestra la existencia de un plan criminal, un dolo, una intención de matar. Antes no mataron porque las víctimas tuvieron suerte. Se encontraron con Fernando, lo asesinaron, lo golpearon salvajemente y después festejaron. Lourdes Martínez. Bueno, yo a diferencia de Gus, lo analizo desde el sentido de que tenían esta conducta todo el tiempo, que nunca se había representado la muerte, que nunca habían tenido una muerte, y en este caso ellos fueron también a golpear, fueron a agredir, a llevarse ese trofeo, y para mí no imaginaron que iban a matar a alguien. Yo iría por el lado del dolo eventual, me hago responsable de mis palabras. No es una condena baja, porque tiene de 8 a 25 años de prisión.
La prisión perpetua tiene 35, 10 años más. Por lo tanto, pero espero que es lo que decida el tribunal, que en definitiva, más allá de lo que yo pueda pensar, es quien va a decidir. Me gusta la diversidad. A ver, escuchamos a Flor. Florencia Dorante, nuestra criminalista. Yo opino que no existen las verdades absolutas, que cada una de las pruebas se puede interpretar de muchas formas. Hay pruebas muy contundentes a favor de la querella en este caso, pero sin embargo creo que hay 5 probados y hay 3 personas que están en una situación quizás debatible: Blas Sinali, Lucas Pertossi, Ayrton Violás y Lucas Pertossi como los menos implicados dentro de esta causa. Y bueno, no quiero hacer futurología en este sentido y bueno, esperemos que sea una condena justa tanto para las diferentes familias que están involucradas en esta causa y como siempre pedimos justicia para Fernando. Bueno, hasta acá llegamos. ¿Qué programa, no? ¿Qué programa? Estamos así como... Laura Di Marco. Bueno, espero haber satisfecho las necesidades que tiene la audiencia con los mejores especialistas. Con la palabra de Burlando, en este día tan particular, de Améndola, bueno, sí, con el perito de la defensa. ¿No? Bueno, nos reencontramos el lunes. Para este programa especial y para lo que viene, a las 22. Que tengan un muy buen fin de semana. Chau, buenas noches. Chau.